Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Durante 30 años, Vincent Gigante vagó por las calles de la Villa Greenwich de Nueva York, vestido con una bata de baño estropeada, murmurando sin parar para sí mismo. El FBI creía que él era el jefe de la organización mafiosa más poderosa de Nueva York, la familia Genovese. Gigante estaba loco, su comportamiento era un intento astuto para ocultar su posición como un despiadado jefe de la mafia. Esa pregunta tomaría años para responderla. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Cada familia tiene excentricidad, incluso la de criminales. El jefe criminal Vincent Gigante, líder de la familia Genovese de Nueva York, fue sin duda excéntrico. La pregunta se mantenía. ¿De verdad estaba loco? La justicia se basó en la respuesta. Por fuera, vagaba por las calles como un anciano obstinado, apenas en contacto con la realidad. Pero a los ojos de la ley, era un conspirador astuto y responsable por asesinato. Soy James Carlstrom, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. Se requiere de esfuerzo para resolver el crimen organizado. El FBI está dedicado a descifrarlo. El caso en contra de Gigante dependía de su habilidad para enfrentar el juicio. ¿Fue su extraño comportamiento un acto de locura o de una jugada ingeniosa? El loco, don Vincent Gigante. Cualquiera que haya visto los delirios de Gigante encontraría difícil de creer que él controló la más grande y lucrativa familia de mafia de Nueva York. Una organización con una larga y sangrienta historia. Los orígenes de la mafia se remontan a la sociedad feudal siciliana del siglo XIII. Bandas de las familias sicilianas se organizaban entre ellas para rebelarse en contra de los despiadados y represivos invasores franceses. Mafia, las siglas del italiano Morta alla Francie Italianella, que se traduce como la muerte de los franceses es el grito de Italia, se convirtió en el nombre que estas familias organizadas usaron para referirse a ellos mismos. Su significado es sinónimo de hombres de honor. Para el siglo XIX, la mafia volvió a surgir en Sicilia como una cultura criminal pura, contratando en su mayoría a terratenientes millonarios para oprimir a los agricultores recién llegados. El crimen de la mafia seguía creciendo, enfocada en cómo generar ganancias ilegales. La tradición continuó con las olas de italianos migrando a Nueva York en la década de 1920. La mayoría de los inmigrantes vivía en condiciones agobiantes y de pobreza. Como resultado de las crecientes tensiones étnicas, los italoamericanos se convirtieron en el objetivo de un resentimiento que crecía. Necesitaban cada vez más de la protección de la mafia. Luis Schiliro, un italoamericano de tercera generación, es el líder de la oficina de campo del FBI en Nueva York, un veterano de 23 años, experto en la mafia y su estructura compleja. Cuando comenzó a hacerse habitual en Nueva York, victimizó a los miembros de la comunidad de emigrantes en la parte baja de Manhattan. Se convirtieron en víctimas de extorsión y fraudes de protección. Y así es como empezaron las familias de Cosa Nostra. Con la prohibición, la influencia de las familias del crimen creció en los vecindarios aislados y comenzó a esparcirse por la nación. Una nueva forma de cooperación criminal surgió. Varias familias del crimen alrededor de América se unieron para proveer alcohol ilegal a un país dispuesto a pagarlo. Creo que más que nada le dio a las familias italianas de la Cosa Nostra un punto de apoyo en la sociedad estadounidense, no solo desde el punto de vista organizacional, sino desde una base financiera. Desde la prohibición, sin duda, se expandieron a otras zonas. Operar fuera de la ley significó que la mafia controlaba a la policía. Para una organización motivada por el interés propio y la codicia, siempre habrá conflicto y oposición. Se organizó un grupo de asesinos de élite para hacer cumplir las reglas de la mafia y garantizar así su supervivencia. Este grupo de mafiosos fue conocido como Murder Inc.
A principios de los años 40, Murder Inc. sería responsable de cientos de asesinatos relacionados con la mafia en todo el país. Los poderosos jefes de Nueva York, durante los primeros años de la mafia, Lucky Luciano y Frank Costello, organizaron una institución gobernante para la mafia, responsable de delegar territorios y responsabilidades entre las diversas pandillas de todo el país. Hogar de las 5 familias más grandes de Estados Unidos, Nueva York permaneció siendo el centro de expansión de la mafia en América. Lo sigue siendo hasta el día de hoy. Las 5 familias de Nueva York están compuestas por la familia Gambino, la Bonanno, la Lucchese, la Colombo y la familia Genovese. Cada una de estas familias también son miembros de la comisión y tienen su base en la ciudad de Nueva York. La comisión, compuesta por los jefes de las 5 familias de Nueva York, actúan como una junta directiva criminal, solucionando conflictos entre las familias y tomando decisiones importantes sobre negocios de la mafia. Cada familia está gobernada por su administrador, formada por el jefe, el segundo al mando y el consejero o abogado, quienes son responsables de dirigir las actividades criminales de las familias. Debajo de la administración en la jerarquía familiar están los capitanes. Los capitanes son los líderes de los equipos de los soldados, los hombres responsables de llevar a cabo las actividades criminales día a día. Para ser un soldado, conocido como sabio o gángster, una persona primero tiene que ser introducida o presentado oficialmente en la sociedad secreta. Debe obedecer a ciegas las reglas de la Cosa Nostra, en italiano nuestra mafia. Jurar poner primero a la familia que a todo lo demás. Si le piden que asesine, debe hacerlo sin cuestionarlo. Fue en ese contexto, una comunidad ajetreada con una creciente influencia de la Cosa Nostra, que Vincent Gigante creció. Sus padres vinieron de Nápoles y se establecieron en la parte baja de Manhattan. Vincent terminó el 8º grado y comenzó la escuela vocacional, pero abandonó pronto. En menos de 10 años, Gigante se convirtió en un mafioso de la familia del crimen genovese. La carrera criminal de Vincent Gigante abarcó un momento agitado en la historia de la mafia estadounidense. La mafia había expandido su alcance hacia negocios legítimos. Las diversas familias luchaban por el control. En las guerras territoriales, la violencia era a menudo quien decidía. La familia a la que se unió Gigante estaba inmersa en los orígenes de Cosa Nostra en los Estados Unidos. El famoso Charles Lucky Luciano, responsable de organizar y estructurar la mafia estadounidense, fue el primer jefe de la familia hasta que fue encarcelado en 1936. Como resultado, el administrador familiar de Luciano, Frank Costello, apodado primer ministro de la mafia, y Vito Genovese, lucharon por el control de la familia. Costello ganó, pero Vito Genovese comenzó a planear la toma del control. Un Vincent Gigante joven ganó popularidad como un mafioso en 1957, cuando intentó asesinar a Frank Costello. Dentro de la mafia se creía que Vito Genovese había ordenado el golpe para deshacerse de su rival. La bala de Gigante rozó la cabeza de Costello, pero al parecer Costello entendió el mensaje. Poco después del tiroteo anunció que se retiraba. Ahora Vito Genovese era el jefe de la mafia que tomaría su nombre. Gigante fue arrestado por intento de asesinato y llevado a juicio, pero el caso fue anulado por falta de un testigo. La ubicación y el ángulo de la herida de Costello indicaron que tal vez vio al posible asesino, pero en el juicio falló en identificar a Gigante como el tirador. Incluso para un jefe expulsado, el juramento de silencio seguía siendo sagrado. Gigante continuó haciendo dinero para la familia Genovese a través de empresas ilegales. 2 años después del fallido intento de asesinato, fue arrestado y condenado por violaciones de narcóticos. Recibió una sentencia de 7 años. Se espera que los mafiosos acusados cumplan su condena y permanezcan en silencio. Si Gigante cumplía su tiempo y mantenía la boca cerrada, sería recompensado después de su liberación. Ya quedaba de parte de Gigante descubrir cómo evitar futuros arrestos. Era un prisionero modelo, aseado, educado y dispuesto a aceptar cualquier trabajo. La cooperación de Gigante fue tan impresionante que algunos oficiales de prisión escribieron informes sorprendentes.
Fue liberado temprano por buena conducta de la Penitenciaría Federal de Lewisburg cuando tenía 35 años. Gigante luego idearía un plan que evitaría su regreso a la prisión para siempre. No quería dejar su vida de mafioso o renunciar a su oportunidad de convertirse en jefe de la familia. Después de su liberación en 1964, el comportamiento público de Gigante comenzó a cambiar. Su presencia comenzó a notarse muy seguido en las calles de la villa Greenwich. Se podía encontrar a Gigante vagando por el vecindario, aparentando estar desorientado y mentalmente inestable. Poco después de salir de prisión, Gigante se enteró de una investigación policial sobre su asociación con mafiosos conocidos. En 1969 fue acusado de intentar sobornar a policías de Nueva Jersey. Al parecer, les ofreció dinero a cambio de información sobre la vigilancia y las investigaciones en curso sobre la familia Genovese. Ahora, a casi 40 años de edad, su discapacidad mental regresó y se registró por primera vez en un hospital psiquiátrico. Para respaldar su historia, Gigante y sus familiares comenzaron a revisar su historial médico. Mientras Gigante estaba en Lewisburg, se le pidió a su madre que completara un historial familiar detallado. Ella dijo que Vincent era un niño saludable y feliz. Solo notó un impedimento del habla y un problema en el corazón. Fue boxeador, pero nunca tuvo una lesión grave. Sin embargo, en el momento de la acusación en 1969, los abogados de Gigante afirmaron que él no era capaz de enfrentar un juicio. De pronto su familia recordó una serie de problemas mentales. Le había dado un fuerte enfado, tenía una fobia por la oscuridad, había faltado a la escuela. En algún momento fue obeso y tuvo problemas de aprendizaje. El argumento de la incompetencia funcionó. Gigante nunca fue juzgado por los cargos de soborno en 1969. Ese mismo año, el jefe de Gigante, Vito Genovese, murió de un infarto mientras cumplía sentencia en prisión por narcóticos. En la siguiente década, la familia Genovese era tan reservada que para la fuerza policial era difícil decir con exactitud quién era el jefe. Incluso si el FBI identificaba el líder de la mafia Genovese, presentar una demanda contra ellos era otra historia. Los testigos eran difíciles de encontrar. Los mafiosos que violaban el juramento sagrado enfrentaban una muerte segura. Lo mejor que podía hacer el FBI era ir tras crímenes concretos. No existían leyes centradas en derrocar a toda la familia criminal. Como Gigante estaba ascendiendo en la familia, el gobierno federal trató de facilitarle un poco el trabajo al FBI. En 1970, el Congreso aprobó la Ley Federal contra la Extorsión Criminal y las Organizaciones Corruptas, mejor conocida como la Ley RICO. La Ley contra el Crimen Organizado nos permite considerar a la familia como una empresa criminal y atacarla como un acto criminal. Esto resulta mucho más efectivo si recordamos los años 70 a los 80, en términos de acusar a toda la familia y a toda la jerarquía de esa familia. La ley RICO requiere que el gobierno demuestre que las familias mafiosas son en cierta forma empresas delictivas. Debe demostrar que los crímenes cometidos por el jefe y por los miembros de su familia están comprometidos a expandir la empresa delictiva o a aumentar la posición de un miembro de la familia dentro de esa empresa. Para acabar con éxito con una familia, el gobierno tiene que demostrar que se ha cometido cualquiera de los actos criminales que van desde el crimen organizado y la extorsión hasta el asesinato. Para el año 1979, equipados con la legislación federal dirigida al crimen organizado, el FBI designó equipos para centrar las investigaciones en las 5 familias principales. El escuadrón Genovese del FBI se enteró de que Vincent Gigante estaba ascendiendo en la familia. El agente especial Richard Rudolph fue asignado para investigar a la familia mafiosa Genovese. A través de los informantes y otras agencias policiales que intercambiaban información, descubrimos que el señor Gigante era una persona muy respetada en la familia criminal Genovese, que operaba en la zona baja de Manhattan.
por ser una persona que gozaba de mucho respeto dentro de la familia, comenzamos a vigilar al señor Gigante. Con el FBI construyendo su arsenal contra el crimen organizado, el juego del gato y el ratón de Gigante aumentó. Intensificó su espectáculo de trastorno mental. Finalizando los años 70 y comenzando los años 80, fue admitido 5 veces más para recibir un tratamiento psiquiátrico. El FBI siguió vigilando a Gigante. Los agentes se dieron cuenta de que frecuentaba el Club Triángulo Social, un lugar de reunión para las figuras criminales genovesas. Se le podría encontrar allí casi a diario. Él vivió en el vecindario. Se le podía encontrar allí en las tardes y en las primeras horas de la mañana. Y las personas iban a verlo en lugar de ir él a ver a otras personas. Aunque la asociación de Gigante con la familia genovese parecía segura para los investigadores, la familia y los médicos a menudo le decían a los investigadores que él no era tan conocido. Decían que todo su mundo estaba limitado al vecindario donde vivía y la iglesia a la que iba con su madre, que era poco funcional en casa y que no se podía cuidar por sí solo. Pero con cada día que pasaba, el FBI y la policía de Nueva York veían a un Vincent Gigante distinto. A principios de los años 80, la mafia en el noreste atravesó un momento muy agitado con muchos asesinatos. Conflictos internos dentro de la familia resultaron en una serie de asesinatos. El FBI sospechó que Gigante fue el responsable de estas ejecuciones, sobre todo aquellas destinadas al castigo por quebrar las reglas de Cosa Nostra. Gigante era conocido por ser un tradicionalista. Quería que se obedecieran las leyes y cuando se rompían, el castigo de seguro llegaría. Comenzó con el asesinato del jefe mafioso en Filadelfia, Angelo Bruno. Aunque la familia de Bruno estaba en las afueras de Nueva York, todas las familias respondían a los miembros de la comisión. Gigante estaba enojado porque Bruno había sido asesinado por su propio hombre en una toma por el control de la familia. La regla de Cosa Nostra había sido infringida. Nadie podía matar a un jefe a menos que la comisión lo sancione, y rara vez lo hacían. Se rumoró que el propio Gigante inició una investigación sobre el asesinato de Bruno. El castigo fue rápido. En menos de un mes, fue hallado muerto Tony Bananas Camponigro, identificado como uno de los asesinos de Bruno. Le dispararon 15 veces y lo apuñalaron en la espalda. Metieron su cuerpo en un maletero y había billetes de $20 alrededor de él. Un mensaje claro de que fue asesinado por su ambición. El mismo día se halló otro cuerpo, esta vez de Fred Salerno, muerto por heridas de bala y arrojado en un terreno abandonado. Al parecer, él también participó en el asesinato de Bruno. Phil Testa tomó el lugar de Angelo Bruno como jefe. Su reinado fue corto. Casi un año después de la ejecución de Bruno, Testa estalló por los aires entrando a su hogar. Otro jefe muerto sin la aprobación de la comisión. Otro acto vengativo vendría. Hallaron muerto a Rocco Marinucci, con fuegos artificiales metidos en su boca. Un gesto diseñado para mostrar que fue asesinado por la manera en que él había matado a Testa. ¡No! ¡No! Si la Cosa Nostra iba a prosperar, todos sus miembros debían cumplir con sus reglas. No había excepciones. Se pensaba que Gigante había ordenado el asesinato de uno de los miembros de su propia familia criminal.
El soldado de Genovese, Jerry Papa, había asesinado a 2 miembros de la familia Colombo sin autorización. Como castigo por su acto no autorizado, fue disparado de manera brutal y asesinado por miembros de su propia familia criminal. ¿Se convirtió Gigante en el sicario del noreste de la Cosa Nostra? Los informantes dentro de la mafia le dijeron a los agentes federales que todas esas muertes fueron ordenadas por Gigante. Pero la información proporcionada por los criminales siempre es un problema para posibles jurados. Los criminales dirán lo que sea si su cooperación puede ser negociada por una reducción en la condena de cárcel. El FBI necesitaba más que las palabras de criminales buscando un trato. Gigante sabía esto y se protegió de forma apropiada. Parecía que ahora el jefe era Gigante. El FBI comenzó una vigilancia más enfocada en Gigante. Se enteraron que la familia Genovese también se había infiltrado en las grandes industrias de Nueva York, el comercio textil, de transporte, de recolección de basura, manejo de carga en aeropuertos y la industria de comida marina de la ciudad. Vincent Gigante era conocido en las calles como el Chin, una abreviación de Chincino, pequeño Vincent. Con temor a la vigilancia y a micrófonos del FBI, los familiares no tenían permiso de decir su nombre. Debían referirse a él con gestos con las manos, tocando sus mentones para comunicar su apodo. Derrocar al Chin iba a tomarle todo el conocimiento posible al FBI. Tendrían que crear su propia suerte. Como un miembro de la vigilancia observó un día, apareció una fisura en la artimaña de Chin. El hombre frágil fue ayudado a cruzar la calle transitada. Y cuando el tránsito se volvió peligroso, de repente se animó corriendo hacia lo seguro. De alguna manera, su incapacidad regresó del otro lado de la calle. Estaba claro que había 2 gigantes, el afectado mentalmente expuesto al público y el jefe audaz de la administración genovese. Pronto el FBI descubriría a un tercero. La ex esposa de Gigante y sus 5 hijos vivían en Nueva Jersey, mientras mantenía una relación con su antigua compañera Olympia Espósito. Por lo general la visitaba a medianoche, luciendo muy apuesto antes de darse cuenta de que lo estaban vigilando. Nos enteramos de que a menudo visitaba una casa ubicada en la calle 77 al este de Manhattan, donde luego descubrimos que vivía con su amante, que era la mujer con la que ya había estado casado antes. En esta residencia estaba su segunda familia. Pronto el FBI supo de todas las salidas de Chin. Esto les dio una oportunidad a los equipos de vigilancia para observar a Gigante sin que él lo supiera. Se produjo un gran avance cuando el miembro de la unidad del crimen organizado de la policía de Nueva York, el detective Tom Bruno, fue capaz de tomar fotografías de algunas de las actividades de Gigante. En 1984 fui asignado a unirme a la unidad del crimen organizado. Esta unidad consistía en agentes del FBI y detectives de la policía de la ciudad de Nueva York. Fuimos asignados a investigar a la familia mafiosa genovesa. Después, el próximo paso era ir a las calles de Sullivan, donde vivía Gigante. Su departamento estaba encima de una tienda de mascotas, una supuesta tienda de mascotas, y tenía un club social en la cuadra. Cuando pasabas por el club social, verías varias personas que aparecían en las fotos y las verías entrando al club. Y a veces cruzando la calle yendo a la tienda de mascotas, que era en donde creíamos que Sheen conocía a las personas. La tienda de mascotas nunca tuvo ninguna clase de negocio que pudiéramos observar. Tenía una pequeña caja de gato en la ventana y eso era todo. A menudo se observaba a Gigante actuando normal cuando no estaba consciente de que lo estaban observando. Veo a Chin Gigante y veo a Andrew Gigante.
quien es su hijo, salir de su residencia. Y solo estoy caminando por la cuadra. Andrew se va para entrar en su auto y Sheen está parado en la esquina. No lo ayudaron a salir de su edificio y estaba de pie en la esquina. Andrew entra en su auto y se va. Mientras se va, hay un auto que sube por la calle Sullivan. Toca la bocina Sheen gigante. Oye, ¿por qué la prisa? Y al hacerlo, me descubre en el área. Se voltea, me mira y de repente baja la cabeza y actúa como enfermo. La vigilancia del detective Bruno produjo otro descubrimiento exitoso. El FBI logró alquilar un departamento cerca de la casa de la compañera de Gigante, la señora Espósito. Un agente saldría por la parte de atrás del departamento alquilado y se ubicaría a unos 15 metros de la casa de la señora Espósito. Desde allí, la señora Espósito y Gigante podían ser vistos de vez en cuando. Un agente observó a la pareja por 4 meses entre la medianoche y las 2 de la mañana. El asistente del abogado Andrew Weisman, quien luego tendría que probar la capacidad de Gigante de estar en un tribunal, fue complacido con las observaciones del agente. Y de repente, cuando estuvo dentro de un lugar donde no sabía que estaba siendo observado, hizo las cosas habituales que cualquiera de nosotros haría. De hecho, lo que era inusual en la vigilancia era que no había nada extraño en él. Era normal. Estaba hablando con la gente, estaba contando dinero. Nunca usó una bata de baño de mala calidad. En efecto, la única vez que se le vio en bata de baño, como era de esperar, fue cuando salía de la ducha, se ponía una bata de baño bonita de Brooks Brothers, que no se parecía en nada a la bata de baño que se ponía cuando estaba en la calle. Se hizo bastante obvio para las personas que realizaban la vigilancia que él estaba haciendo un gran esfuerzo para dar una apariencia que era falsa al público y que no era la forma en la que se comportaba en la vida real. Los investigadores continuaron observando el comportamiento extraño de Gigante. Pero las fotos son solo un enlace para demostrar la actividad delictiva. Los investigadores necesitaban pruebas sólidas para corroborar lo que sugerían las fotos, que en verdad Gigante era el jefe. Una conversación grabada entre los miembros Genovese dio más pruebas a los investigadores de la posición de Gigante en la familia. En las cintas, miembros conocidos de Genovese se quejaban de Chin. El asistente del abogado George Stambulidis revisó estas cintas para ayudar a armar un caso contra Gigante. A menudo está eligiendo a sus hombres, intentando siempre hacerle muchas preguntas, presionándolos o interrogándolos sobre en qué estaban involucrados. Siempre está buscando obtener dinero de ellos o dinero de alguno de los proyectos y cómo lo consiguió. Y cuánto dinero haría de las apuestas en el Club Social Triángulo y cosas así. Mientras Gigante gestionaba con detenimiento los asuntos internos de su familia, los periódicos comenzaron a llamarlo Odd Father. Se registraba una vez al año en un hospital, a lo que sus colegas de la mafia se referían de forma sarcástica como ajustes, para que tuviera un registro que probara que tenía algo o daba la impresión de que tenía algún problema mental. Y con la ayuda de las personas que lo rodeaban y de sus familiares, pudo desarrollar este papel dando la impresión a cualquiera que revisara los registros médicos de que aquí hay alguien que año tras año estaba siendo tratado por alguna clase de enfermedad mental. Gigante sabía cómo protegerse, tanto pública como privadamente. El señor Gigante fue muy astuto en la forma en que manejó los negocios y limitó sus contactos con los familiares. Si hubiera mensajes o temas para discutir sobre actividades ilegales llevadas a cabo por la familia Genovese, serían mensajes transmitidos de forma inmediata a las personas que lo rodeaban. El acceso a él fue muy limitado. Si la otra familia quisiera reunirse con él, lo más probable es que tengan que enviar un mensaje.
Gigante evitó las reuniones pequeñas o las reuniones más formales realizadas por otros jefes de las familias. Iría a las reuniones cuando los negocios demandasen su presencia. Él y su visitante caminaban por las calles del vecindario, asegurándose de que los micrófonos no captasen ninguna conversación incriminatoria. El siempre cuidadoso Gigante también sospechaba que el teléfono de la señora Espósito estaba intervenido, y lo estaba. Nunca habló de negocios por teléfono. Usaría un teléfono público o haría arreglos para hablar en otro lugar. El FBI no podía usar las propias palabras de Chin para presentar un caso en su contra. Otros mafiosos no eran tan inteligentes. Las sofisticadas operaciones de espionaje permitían al FBI registrar una gran cantidad de otros negocios de la familia en la cinta. A principios de 1985, el Departamento de Justicia estaba atacando a varias figuras de alto nivel del crimen organizado. La mayoría fueron acusados bajo la ley RICO. Aunque RICO había existido desde principios de los años 70, ahora es que se recibía su primera prueba real. Dos de los hombres de Gigante habían entendido que pronto los jefes de las familias Gambino y Lucchese serían arrestados. Se preguntaban si Chin era vulnerable. Uno comentó que si lo arrestan, todos esos años en el manicomio serían en vano. El 19 de febrero, varios jefes mafiosos fueron arrestados. Al día siguiente, Vincent Gigante ingresó en el hospital y permaneció una semana. Evitó con éxito la acusación contra los jefes de Nueva York. Entre los arrestados estaba Paul Castellano, líder de la familia mafiosa Gambino. Los fiscales nunca lo llevaron a juicio. Fue asesinado antes de que tuvieran la oportunidad. Según los estándares de la Cosa Nostra, los asesinatos no aprobados por el jefe de los Gambino, Paul Castellano, y su segundo al mando, Tony Bilotti, eran imperdonables. Aunque John Gotti, un capitán de la familia Gambino, actuó conmocionado por la muerte de Castellano, se pensaba que él fue el responsable. A las 2 semanas de los asesinatos, Gotti había asumido en público el cargo de jefe. Vincent Gigante emitió una advertencia sutil a Gotti. Sin mencionar nombres, le dijo a Gotti que el asesino tendría que pagar. Le tomó 2 años, pero en 1987, Gigante actuó para vengar el asesinato de su amigo y compañero en el negocio de la mafia. A través de su consejero Bobby Manna y algunos miembros de la familia Lucchese, Gigante conspiró para matar a Gotti. La reunión de planificación fue interceptada en un restaurante de Nueva Jersey, y debido a esto, el FBI salvó la vida de John Gotti. Si los agentes interceptaban información de un plan de asesinato, la ley les exige que intenten evitar el asesinato. Entonces, según la cinta, los agentes advirtieron a Gotti. Siguiendo la advertencia del FBI, John Gotti cambió sus planes el día del asesinato. Como no estuvo donde lo esperaban, el plan de asesinarlo falló. Sin embargo, Gigante no se dio por vencido. Le pidió a Vic Amuso, jefe interno de la familia Lucchese, que supervisara otro golpe. Dependía de Amuso y sus hombres resolver los detalles. Esa idea fue para que Amuso se pusiera en contacto con Aldearco, uno de sus hombres de más confianza, así como Manna fue de los hombres de confianza de Gigante, y que De Arco use sus contactos en otras partes del país para adquirir una bomba a control remoto. Pero Gotti fue arrestado y encarcelado antes de que el segundo complot se llevase a cabo. Murió de cáncer cumpliendo una cadena perpetua por extorsión y amenazas de violencia, más el asesinato, incluyendo el de Castellano. Mientras tanto, el FBI tenía a los hombres de Chin grabados conspirando al asesinato. A medida que continuaba la investigación del FBI sobre las operaciones de la familia Genovese, se reveló información sobre un proyecto de construcción. Se enteraron de que durante años, gran parte de los ingresos de la familia Genovese provenían de una parte de la industria de la construcción, el negocio de las ventanas.
la familia había logrado mantener su control en trabajos de reemplazo de ventanas para todos los proyectos de vivienda pública en la ciudad de Nueva York. En ese momento, nos enteramos de que se estaba invirtiendo una cantidad enorme de dinero en la restauración del Departamento de Vivienda de la ciudad de Nueva York, en el arreglo y en la restauración de algunas de las ventanas. Y el tiempo para esto fue ideal, para que las personas del crimen organizado se volvieran más activas en él. Lo que aprendimos fue que la familia Genovese, junto con otras 2 o 3 familias, se estaban involucrando en compañías que estaban subastando e instalando las ventanas en algunos de estos proyectos. A finales de 1970 hasta finales de 1980, la ciudad de Nueva York otorgó alrededor de $190 millones en contratos para la industria de reemplazo de ventanas. Era el típico asunto de la mafia y un ejemplo perfecto del crimen organizado. La mafia se apoderó de una industria excluyendo negocios legítimos. Los funcionarios del sindicato estaban corruptos, en este caso el local de herrería 580. Las ofertas se manipularon y las compañías o los trabajadores que intentaban cumplir las reglas perdieron. Durante años, las familias Lucchese y Genovese operaron sus proyectos de construcción de forma autónoma. A principios de los años 80 se dieron cuenta de que una asociación sería mucho más beneficiosa. Para ese entonces, la familia Lucchese tenía un control fuerte del local 580 y la familia Genovese había corrompido a varios contratistas. Cooperaron porque significaba más negocios. Al utilizar el local 580 como un medio, pudieron excluir a varios contratistas de la entrada y licitación de alguno de estos proyectos. Y en esencia, creó como un monopolio para ellos mismos. En casi todos los trabajos del Departamento de Vivienda de la ciudad y en gran parte de la construcción nueva de la ciudad, los contratistas e instaladores Genovese pagaron $2 por una ventana, $1 para la familia Lucchese, 25 centavos para el recaudador y 75 centavos para el jefe, por la importancia de la familia en el manejo del sindicato. El otro $1 fue para los funcionarios corruptos del sindicato que ignoraban los sucesos, mientras los trabajos pasaban a los trabajadores no sindicalizados. El no cooperar conllevaba una pena de violencia. A finales de los años 80, un delegado sindicalista de carpintería tuvo sus 2 piernas rotas por hombres de Genovese por negarse a cooperar, aunque sostuvo que no pudo ver bien a sus atacantes. Y en 1992, un delegado del local 580 recibió un disparo y murió cuando salía de su casa en Long Island, debido a un desacuerdo con sus contratos con la Cosa Nostra. El acuerdo entre las familias Lucchese y Genovese funcionaba muy bien. Eso fue hasta que Peter Savino fue persuadido de usar un micrófono. Savino era un soldado genovese y un hombre clave para el negocio de las ventanas. Construimos un caso sobre él, un caso de asesinato, y fue lo suficientemente convincente que se percató cómo muchas de estas personas que no querían morir en la cárcel. Entonces, ¿qué hizo? Decidió cooperar y durante un periodo de 18 meses se hicieron grabaciones en cinta de personas de la familia Genovese y personas de la familia Lucchese que operan en este plan. Vincent Gigante no se dio cuenta de que Peter Savino lo estaba traicionando. Estaba contento con el trabajo de Savino y complacido con la progresión del plan de las ventanas. Savino mantuvo un registro del dinero, manejó los contratos, supervisó las ofertas, arregló los pagos. El jefe estaba feliz, pero algunos familiares genoveses comenzaron a sospechar de Savino. Cuando se encontraron cuerpos en el sótano de uno de los edificios que le pertenecía, miembros genoveses se sorprendieron de que nunca fuera investigado por la policía. Como resultado, las personas especularon. Savino no fue arrestado. Sin embargo, estos cuerpos fueron hallados en un edificio que está ligado a él. Tal vez estaba cooperando, pero nadie estaba seguro. Savino era una caja de efectivo para Vincent Gigante. Traía cientos de miles de dólares para la familia genovese todos los meses.
Cuando Gigante recibió la noticia de la traición de Sabino, decidió no creerlo y se rehusó al principio de ordenar su muerte. Sabino continuó usando el micrófono, intentando que otros familiares reconocieran a Chin como jefe de la familia. Sin embargo, las tropas de Gigante nunca podrían ser persuadidas de romper la regla del jefe de no mencionar su nombre. Recuerda a Unicel. De acuerdo. Vincent dijo que cuando llegue el momento No lo menciones. Está bien, no lo haré. Él dijo que saliera y ofreciera el trabajo. No menciones ese nombre. ¿Cómo puedes hablar así? Eso fue muy incriminatorio. A pesar de no haber dado un crimen en específico, dio a entender que era un hombre temible, no era alguien incompetente. Poco después, llamó la atención de Gigante que Sabino estaba cooperando. Enojado por esta traición, Gigante ordenó el asesinato de Peter Sabino. En ese momento, el FBI había reubicado a Sabino fuera del alcance de la familia Genovese, pero no antes de proporcionarles a los agentes miles de horas de conversaciones grabadas. El señor Sabino también estuvo en condiciones de brindarnos los aspectos históricos de cómo se desarrolló este plan, su relación con los líderes de las familias mafiosas Lucchese y Genovese, y cuál fue su participación en este asunto. El señor Sabino también pudo decirnos cómo los diversos miembros de todas estas familias interactuaron con el local 580, que se utilizó como el medio para que el plan funcione. El FBI estaba empleando con éxito las leyes RICO para derrocar a los jefes más poderosos de Nueva York. Como resultado, los familiares de alto rango vieron que su única forma de evitar condenas largas en prisión era cooperando. Entre ellos estaba el jefe de la familia Gambino, Salvatore Sammy el Toro Gravano. Al fin, Gigante fue arrestado y acusado bajo las leyes de RICO por ordenar el asesinato de 6 personas, conspirar para matar a otros 3 y al menos 24 cargos de crimen organizado. En resumen, Gigante fue acusado de ser el jefe mafioso de la familia Genovese. Pero Gigante tenía para recurrir a su historia de enfermedad mental. El señor Gigante fue acusado de manera formal en mayo de 1990. Y la segunda ocasión formal fue presentada contra él en junio de 1993. El caso contra el señor Gigante era inusual. Fue a juicio en junio de 1997. El problema era que los tribunales tenían el asunto de si estaba apto para enfrentar juicio o no. Ese asunto se resolvió al fin en 1996. 7 años después de su arresto, un jefe del Distrito Federal declaró a Vincent Gigante apto para enfrentar un juicio. Vincent el Chin Gigante tenía 69 años cuando un jurado lo condenó por conspirar para matar a 3 personas de la mafia, incluyendo a Gotti y a Sabino. También fue declarado culpable de conspirar por extorsión y pago de sindicatos en el proyecto de reemplazo de ventanas. Pero los miembros del jurado fallaron en condenarlo por los cargos de ordenar de forma directa 6 asesinatos. Ahora que Gigante fue condenado, sus abogados defensores argumentaron que no estaba apto para ser sentenciado. Afirmaron que era demasiado viejo, demasiado frágil y mentalmente incompetente para entender el castigo. Mientras esperaba la sentencia, Gigante fue confinado a un hospital de la prisión y examinado por varios médicos. Gigante recibió varios análisis TEP, un procedimiento que usa un marcador radioactivo para medir la química cerebral. Un análisis de 1991 con resultados normales se descubrió luego de que era muy defectuoso para usarla en el diagnóstico. Un análisis en 1993 mostró algunas anormalidades. Pero al menos un experto, el Dr. Jonathan Brody, juzgó estas anormalidades como no consistentes con la demencia. El Dr. Brody es un psiquiatra asistente en el Hospital Bellevue de Nueva York. También conduce investigaciones sobre esquizofrenia. Para el momento del análisis, el señor Gigante tomaba medicamentos que afectan el cerebro.
Y porque lo afecta la química del cerebro. Y la química del cerebro es de lo que se trata un análisis TEP. Gigante estaba tomando un medicamento antipsicótico, un antidepresivo, un tranquilizante suave y pastillas para dormir. Por lo tanto, el Dr. Brody se mostró escéptico sobre el análisis TEP, pero aún tenía que examinar al paciente. Y cuando los tres entramos al cuarto de observación, la sala de examinación a donde lo llevaron, estaba sorprendido por su apariencia, lo cual me había hecho pensar, Dios mío, en verdad está enfermo. Me perdí el tren, está muy enfermo realmente. Entró usando una bata de baño, arrastraba los pies, murmuraba, estaba haciendo ilusiones a Dios. Pero a medida que avanzaba el examen, algunas de las acciones de Gigante comenzaron a generar dudas. Pero una de las cosas que me impactó fue que no lo noté en el momento, pero sí unos segundos más tarde. Fue cuando extendí mi mano para que él la tomara y no la tomó. Y ese es un comportamiento automático. Extiendes tu mano y tu peor enemigo extiende sus manos hacia ti y tiendes a tomarla. ¿Qué hay de esta? Cuando se le preguntó a Gigante el nombre de sus hijos, él no sabía. Cuando se le preguntó dónde vivía, él no sabía. Y aún así, estas son cosas que las personas tienden a no olvidar. El cerebro y la demencia tienden a trabajar el proceso de contabilizar. El último sale primero. Así la memoria reciente se pierde y por eso las personas dementes a menudo recuerdan muy bien eventos de hace mucho tiempo, incluso si no pueden recordar los eventos recientes. Bueno, él no fue consistente con eso. De hecho, le preguntaron quién era el presidente de los Estados Unidos, una pregunta normal sobre la evaluación del estado mental psiquiátrico. Se rascó la cabeza y pareció perplejo y dijo, ¿de verdad debería saber esa respuesta? Está en algún lado. Se le hicieron más preguntas y él dijo, ¿debería saber eso? Y finalmente dijo, Bush, George Bush. Me senté y pensé, vaya, recordó la pregunta. Lo sorprendente no fue que la respuesta fuera incorrecta. Lo sorprendente fue que recordó la pregunta a pesar de todas las demás. Y hubo otras señales de alarma. Parecía entender conceptos abstractos. El Dr. Brody le preguntó a Gigante si estaba orgulloso de sus hijos. El orgullo es una noción abstracta. Y su respuesta fue, sí, todos están trabajando. Trabajos legítimos. Legitimidad, bueno, eso ni siquiera era una pregunta. Legítimo significa otra cosa que pudo abstraer de la pregunta. Alguna referencia con respecto a la pregunta en sí misma. Y la conciencia de una distinción entre legitimidad e ilegitimidad. Y teníamos a un hombre que no sabía qué mes era. Ni siquiera sabía si estaba en un hospital. No. Estas y otras inconsistencias contribuyeron a la conclusión del Dr. Brody que Gigante no sufría de demencia progresiva ni demencia vascular o esquizofrenia. Los guardias asignados para vigilar a Gigante durante la hospitalización previa a la sentencia también encontraron que su comportamiento era normal. Testificaron que estaba activo alrededor de su celda en el hospital de la prisión y era educado con el personal del hospital. No necesitaba ayuda para ducharse, arreglarse o alimentarse. Todos los abogados presentaron declaraciones juradas de que no podían comunicarse con Vincent Gigante. Bien, cuando estaba en la prisión, logró hablar con los consejeros de la prisión. Al comenzar a hablar con esta clase de personas de bajo nivel que tienen que cuidar a los reclusos día tras día, resulta que sabía con exactitud lo que había sucedido. Sabía que había sido enjuiciado, que Gravano había testificado en su contra y que no tenía cosas buenas
semanas qué decir sobre él. Sabía que su sentencia se acercaba. ¿Y cuál era el problema ante el juez Weinstein en cuanto a que decidiera que era apto para ser sentenciado? Estaba en completo desacuerdo con lo que sus abogados le decían al juez Weinstein. Algunos psiquiatras pensaban que en verdad era incompetente, otros que estaba fingiendo. 5 meses y docenas de pruebas después, el juez dictaminó. El juez dijo, en resumen, la capacidad cognitiva y emocional del acusado y sus habilidades de comunicación son equivalentes a otros acusados de 69 años con poca educación. Ninguna alucinación interfiere con sus habilidades de participar en la sentencia. Entiende los fundamentos de la ley y el procedimiento penal. Está fingiendo de forma deliberada una enfermedad mental para evitar el castigo que teme. El acusado está apto para ser sentenciado y cumplir un término apropiado en prisión. Shiliro describió los esfuerzos del FBI y de 2 fiscales como históricos y valientes. Esta ha sido una lucha en la que he estado involucrado durante los últimos 20 años. Y creo que los agentes continuarán así durante los próximos 5 o 6 años. Si se pueden mantener los esfuerzos y los recursos, creo que estaremos cerca de reducir los efectos y el impacto de la Cosa Nostra. Sin duda, la victoria legal del gobierno en el caso de Gigante es parcial. Después de todo, el jurado falló en condenarlo por los 6 cargos de asesinato. Fue sentenciado en un principio a 12 años. En 2003 se declaró culpable por obstrucción a la ley y se ganó 3 años más. Al final en la corte admitió que había fingido demencia todo ese tiempo. Algunas escenas de este programa han sido recreadas, incluyendo la dramatización de la investigación de la escena del crimen. Era el Día de las Madres, el 13 de mayo de 1984. Una cálida tarde de primavera cerca de Tampa, Florida. Después de pasar tiempo con sus madres, 2 niños corrieron para volar paracaídas hechos de bolsas plásticas. Era la manera perfecta de pasar un domingo. Pero de pronto, el viento trajo un olor nauseabundo. Fueron a investigar y se encontraron con una escena que recordarían el resto de sus vidas. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En 1984, en el sur de la Florida, un asesino y violador andaba suelto. Era un depredador aterrador y despiadado. El miembro más reciente de un grupo infame de asesinos en serie. Asesina solo por gusto. Y aunque sus actos parecen aleatorios, su elección de las víctimas es muy selectiva. La profesión de una mujer, o incluso su corte de cabello, podrían convertirla en su objetivo. Toma tiempo. Al menos 2 asesinatos antes de que surja el patrón. Soy James Carlstrom, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. El equilibrio del mundo de este asesino es frágil. Por un lado, tiene amenaza de captura. Por el otro, existe una necesidad enorme de divulgar su crimen. Nuestro trabajo es usar todo lo que esté a nuestro alcance para inclinar la balanza a nuestro favor. Ola de asesinatos. Lo que los niños encontraron fue el cuerpo de una mujer desnuda tendido sobre la maleza a un lado del camino. El médico forense determinó que había estado allí unos 3 días. Tenía las muñecas atadas detrás de su espalda y una soga gruesa y larga estaba atada alrededor de su cuello como una correa. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, ampollas e insectos. Pero la posición del cadáver les indicó a los detectives que este no era un caso típico de asesinato. El teniente Gary Terry, nombrado recientemente jefe de la unidad de delitos mayores del condado de Hillsborough, recibió una llamada.
Lo más distintivo del cuerpo fue el hecho de que sus piernas estaban separadas unos 2 metros, casi 2 metros de talón a talón. Una escena que nunca olvidaré y que nunca había visto antes. La postura era tan grotesca que el cuerpo parecía haber sido colocado así de manera deliberada. ¿El asesino tenía la intención de impresionar a quien lo encontrara? Los técnicos de la escena del crimen fotografiaron el cuerpo y midieron su distancia desde la carretera. Con cuidado empaquetaron la poca evidencia que quedaba, algo de tela atada en un nudo. El detective Pops Baker, del departamento del alguacil del condado de Hillsborough, también encontró huellas de neumáticos. Trabajó esa noche para hacer moldes de yeso. Los moldes de neumáticos pueden revelar la marca y el tamaño de los neumáticos para ayudar a los expertos a deducir el tamaño y el tipo de auto que conduce un criminal. También pueden vincularlo a la escena del crimen. Mientras tanto, llevaron el cuerpo a la oficina del médico forense con las ataduras en su lugar para que pudiera fotografiarlo y estudiarlo. Bien, procedamos entonces a examinarlo. El médico forense determinó que la víctima había sido violada y luego estrangulada hasta morir. La brutalidad del crimen le dio un carácter de urgencia a la investigación. Temiendo que este no fuera un caso aislado, el teniente Terry contactó de inmediato al laboratorio forense del FBI en Washington, D.C. Terry hizo que un detective llevara la evidencia personalmente al laboratorio del FBI. Aprendió durante un caso anterior que al hacerlo así se agilizaba el procedimiento de la evidencia e incorporaba al FBI como un socio activo inmediato. El laboratorio del FBI es uno de los laboratorios forenses más importantes del país. Cuenta con expertos en todo tipo de evidencias, desde balas hasta telas, desde partes de vehículos hasta nudos. El experto en nudos del FBI analizó las ataduras de las muñecas y la garganta de la víctima de Tampa. Las habían retirado intactas, esperando que relacionaran al asesino con su acto. También podrían dar alguna pista sobre su pasado. Los nudos complejos podrían revelar que estuvo en la Marina Mercante o en el Ejército. Pero las ataduras resultaron ser nudos corredizos, nudos prácticos y simples que cualquiera pudo haber atado. Un experto en fibras del FBI analizó la tela que se encontró cerca del cuerpo. Cepilló partículas de la tela sobre una sábana esterilizada. ¿Qué rastros dejó el asesino? El analista escaneó las partículas con una lente de aumento, pero no esperaba encontrar demasiado. Este tipo de evidencia se pierde de manera fácil debido al clima o la contaminación de la escena del crimen. De hecho, la regla básica para la evidencia de fibras es que en 4 horas se pierde el 80% y en 48 horas se pierde el 96%. Luego de 3 días, las posibilidades de encontrar algo son casi nulas. Por lo que se sorprendió cuando encontró una pequeña mota de tela de nylon roja. Era trilobal, es decir, constaba de 3 nudos y tenía una capa lustrosa o brillante. Por su tamaño, tipo y forma, supuso que era una fibra de alfombra, tal vez del auto del asesino. El hecho de que se encontrara allí era un pequeño milagro. El analista del laboratorio del FBI les pidió a los detectives de Hillsborough que mantuvieran el hallazgo en secreto. Si se trataba de un asesino en serie, difundir la evidencia de la fibra podía hacerlo cambiar su patrón o su vehículo, lo que haría más difícil encontrarlo. El laboratorio de neumáticos del FBI también acertó. De los moldes de yeso determinaron que los neumáticos eran de 2 marcas diferentes.
Todos estaban desgastados y puestos al revés, con la goma interior hacia afuera. Una irregularidad como esa podría constituir una fuerte evidencia incriminatoria. De vuelta en Tampa, la policía identificó a la víctima por sus huellas dactilares el día siguiente al hallazgo de su cuerpo. Era Lana Long, una joven de 20 años proveniente de Laos y una bailarina exótica popular en el barrio rojo de Tampa. Su novio la había reconocido por una foto del periódico y llamó a la policía. Se convirtió en el sospechoso principal. Los oficiales interrogaron a sus compañeras del club, pero no recibieron información que implicara al novio ni a nadie más. Estaban en un punto muerto. Muy bien, me encontré con Jeff en la escena del crimen. Solo 2 semanas después, se interrumpió la calma de otro fin de semana festivo. El domingo del Día de los Caídos, llamaron al detective Pops Baker y al teniente Gary Terry del Departamento del Alguacil del Condado de Hillsborough a una segunda escena del crimen, de nuevo en un área aislada y rural de una interestatal. Era joven, entre los 18 y 20 años. Al igual que Lana Long, esta víctima era una mujer de alrededor de 20 años y estaba desnuda. También tenía ataduras en las manos y la garganta, y tenía un nudo en el cuello con una soga similar a un collar. Pero este nudo era diferente, corredizo, como los usados en una horca. Recuerdo conducir todo el camino hasta la escena del crimen diciéndome a mí mismo, por favor, que esta víctima no esté atada. En el año 84 casi nunca tuvimos víctimas de homicidios atadas. Eso es lo primero que le pregunté al oficial que custodiaba la escena del crimen cuando manejaba. Así que pasamos de tener muy pocas víctimas atadas a 2 en 2 semanas. Supimos que teníamos un problema. Esta mujer no tenía mucho tiempo muerta. Aún está tibio. Debido a que la escena del crimen era más reciente que la anterior, había más evidencia. Los detectives encontraron la camiseta verde oliva de un hombre y algunos mechones de cabello que confirmaron que no eran de la víctima. Colgando de un arbusto a unos pocos metros de distancia de la cabeza de la mujer estaban sus pantimedias y un traje deportivo blanco, ambos cubiertos de sangre. Por la brutalidad de sus heridas, los detectives sabían que ella había luchado por su vida y que fue una lucha salvaje. Fue violada, estrangulada, golpeada y su garganta había sido cortada casi de oreja a oreja. El médico forense informó de 3 causas de muerte: asfixia, lesiones en la cabeza y la garganta desgarrada. Como la vez anterior, Baker encontró huellas de neumáticos. Se hicieron moldes para analizar y comparar con los encontrados en la primera escena del crimen. Una vez más, la evidencia de la escena del crimen se entregó en persona al laboratorio del FBI en Washington, D.C. Los analistas encontraron las mismas fibras de alfombra roja lustrosas trilobales de la primera escena. Y esta vez también se trataba de fibras trilobales rojas sin la capa brillante. Se dice que la fibra como evidencia es un testigo silencioso, pero esta coincidencia clamaba que los casos estaban relacionados. El novio de Lana Long no pudo relacionarse con el segundo asesinato y fue descartado como sospechoso. Los objetos encontrados en la escena también proporcionaron otras pistas. La camiseta verde era de talla grande, lo que sugería una persona de tamaño y torso medianos. Los cabellos de la cabeza eran de color marrón claro de un hombre caucásico. Estas 2 piezas de información crearon un perfil físico de evidencia que se comparte con otras agencias de los cuerpos policiales. La experta en neumáticos Sandy Wesimar del FBI analizó las impresiones de los neumáticos y encontró otra coincidencia. Las huellas eran las mismas que las de la primera escena del crimen.
Ahora conocía la posición de cada neumático en el auto y que pertenecían a un vehículo de tamaño mediano. La ventaja de tener un molde en lugar de una fotografía es que puedo levantar el molde, iluminarlo de diferentes ángulos y en diferentes direcciones. Y con suerte, si hay algún corte o hendidura o rocas incrustadas en el neumático, podré observarlo en el molde. Pero quizás la mejor pista provenía de lo que no sabía. Sabía que los dos neumáticos eran de la marca común Goodyear Viva, pero el tercero no estaba en la larga lista de referencia del FBI. No pudieron identificar una de las marcas de neumáticos en sus archivos, pero lo que hicieron fue darnos el nombre del experto en neumáticos, un fabricante en las afueras de Akron, Ohio, y de hecho enviamos a un detective, el cabo Baker, voló hasta allá con las marcas y se encontró con el especialista en la fábrica de neumáticos. Y ellos identificaron el neumático para nosotros, y era el neumático Vogue. En el 84 existe un neumático hecho a mano que venía como parte del equipo normal en los Cadillacs. Nunca antes habíamos visto un neumático como ese. Luego tomé hacia la izquierda. Se le notificó a la policía que si encontraban un auto con ese neumático con la goma interior al revés, sería una identificación tan válida como una huella dactilar. El análisis de la herida de cuchillo en la víctima reveló que el asesino tenía un cuchillo con una hoja de 7 centímetros. Teníamos 2 víctimas, ambas atadas y ambas conectadas a nivel forense, por lo que supimos que teníamos a un asesino en serie. Es solo un presentimiento que tengo. El teniente Terry comenzó a marcar los ataques del asesino en un mapa esperando que revelaran un patrón de comportamiento. Dio un aviso a los oficiales: buscar a un hombre caucásico con cabello marrón de estatura media, manejando un auto de tamaño mediano con los neumáticos al revés. Podría llevar consigo un cuchillo con una hoja de 7 centímetros. Siguiendo la recomendación del FBI, Terry no mencionó la evidencia de las fibras o de las ataduras. Según un retrato hablado emitido a los medios, se identificó a la segunda víctima como Michelle Sims, de 22 años. Tenía un historial criminal de prostitución. Había sido reportada como desaparecida el día anterior. Oficina del alguacil del condado de Hillsborough. El detective Randy Latimer era un miembro clave del equipo de investigación del condado de Hillsborough. Nos dimos cuenta que estábamos tras un asesino en serie que parecía estar a la casa de prostitutas y fuimos a áreas conocidas con prostitución y comenzamos a contactar a las chicas y les informamos lo que estaba pasando. Les dimos tarjetas y les pedimos que nos llamaran si veían algo extraño. No encontramos pistas, algo para poder avanzar. Hola, Pops, ¿qué tenemos? Tenemos un cuerpo. Luego, el 24 de junio, otro domingo, Terry Baker y Latimer acudieron a una tercera escena del crimen. Un trabajador encontró un cuerpo en un naranjal. Con cuidado, ya acordonamos el perímetro. Bien. Era otra mujer, pero el patrón parecía diferente. La víctima tenía puesta toda su ropa y no tenía ataduras, por lo que no había razón para creer que estaba relacionado. Como pueden ver, bajo su falda está... Pero los detectives no lo descartaron. Entregaron la ropa de la víctima al laboratorio del FBI solo en caso de que pudieran encontrar alguna conexión. Esta vez el experto en fibras con el que habían trabajado antes no estaba disponible y asignaron a alguien más. No le pidieron que comparara la nueva evidencia con la anterior, así que no lo hizo. Tampoco comenzó el análisis de inmediato. El cuerpo estaba tan descompuesto que solo pesaba 11 kilogramos, incluyendo la ropa. Llevó un tiempo lograr identificarlo y cuando lo hicieron, el estilo de vida de la víctima tampoco encajaba con el patrón. Elizabeth Ludenbach, de 22 años de Tampa, era una tímida trabajadora de ensamblaje que vivía con su familia. No tenía antecedentes penales y no era una prostituta, aunque con frecuencia visitaba bares, los clubes de Tampa. Coloque su brazo aquí, por favor.
Una nota en la habitación de Elizabeth indicaba que si algo le ocurría ubicaran a su novio, así que los detectives ordenaron una prueba de polígrafo. Voy a hacerte unas preguntas y solo debes responder sí o no, ¿lo entiendes? Sí. ¿Conocías a Elizabeth Ludenbach? Sí. ¿Sostenías una relación con Elizabeth Ludenbach? Sí. ¿Alguna vez lastimaste a Elizabeth Ludenbach? No. No pasó la prueba del polígrafo, convirtiéndolo en el sospechoso principal. No fue sino hasta mediados de septiembre, 3 meses después del descubrimiento del cuerpo de Elizabeth en el Naranjal, que recibieron los resultados. El FBI identificó una coincidencia. Encontraron fibras de una alfombra roja idénticas a las encontradas en los 2 primeros asesinatos. Hallaron fibras rojas que conectan los casos. Ahora tenían 3 asesinatos relacionados. Terry marcó la nueva escena en el mapa. Cada detective del escuadrón de asesinatos trabajaba en el caso. El curso de la investigación comenzó a cambiar. En lugar de enfocarse en novios y vecinos, los detectives buscaban a un asesino desconocido que aterrorizaba a las mujeres de Tampa. Trabajamos con toda la unidad de homicidios y nos concentramos en esos casos. Nos quedábamos sin pistas, recibíamos llamadas telefónicas sobre personas diferentes, revisábamos esa pista, investigábamos los antecedentes de estas víctimas en particular y no obteníamos ningún resultado. Y por desgracia, lo único que hacíamos era esperar hasta que se descubrió una 4ª víctima. Después de una pausa de más de 3 meses, la tranquilidad de otro domingo se acabó. El 7 de octubre, un trabajador encontró un cuerpo cerca de la entrada del rancho K-Bar, al norte del condado de Hillsborough. Esta vez designaron al detective Steve Cribb para ayudar a procesar la escena. Tanto él como Terry Baker y Latimer no tuvieron que ir lejos para encontrar la primera prueba sombría de evidencia, el brasier de la víctima colgando de la puerta de entrada. El cuerpo desnudo de una mujer negra estaba cerca. Al lado de ella estaba su ropa. La mayoría de los detectives la descartaron como una víctima en serie. Había sido violada, pero a diferencia de las otras, le dispararon, no fue estrangulada. Y no tenía ataduras. Además era afroamericana y por lo general los asesinos en serie no cruzan los límites raciales. Mientras el FBI analizaba la evidencia, los detectives identificaron a la víctima por sus huellas dactilares. Chanel Devon Williams, de 18 años, acababa de salir de prisión por un arresto de prostitución cuando desapareció. Unos días antes, la vieron por última vez trabajando en el Barrio Rojo por la avenida Nebraska con una amiga, otra prostituta. Llevaba muerta unos 6 días. Los análisis del FBI del cabello y las fibras rojas revelaron que fue obra del asesino en serie. En la ropa de Chanel se encontraron los tipos de fibras rojas junto con un vello púbico marrón caucásico. Al cruzar los límites raciales y usar un arma distinta, el asesino cambió su rutina. Cambiar de patrón es algo muy extraño en los asesinos en serie y haría que este fuera más difícil de atrapar. Agregaron a Chanel al mapa, cerca del límite del condado entre Pasco y Hillsborough. Con 4 muertes, los detectives estaban desesperados por encontrar al asesino y obsesionados con el caso. No solo se trabajan estos casos, este tipo de casos se respiran y se viven. Llegas en la noche a casa y sueñas con este caso. Lo digieres y sueñas con él. Yo iba a casa en la noche y miraba el teléfono, esperando que repicara.
Cada domingo, por alguna razón, los primeros cuerpos fueron hallados un domingo. No hacías planes los domingos. Me quedaba en casa. En efecto, el domingo siguiente a la aparición del cuerpo de Chanel, llamaron a Terry, Baker, Latimer y a Cribb para otro asesinato. Este fue cerca del lago Zonotosasa, al noreste de Tampa. Una pareja de arqueólogos principiantes descubrieron un hallazgo macabro. A un costado de la carretera estaba el cuerpo de una mujer envuelto en un cobertor de color dorado, atado con un traje deportivo azul. Dentro, sus pantorrillas y tobillos estaban atados con una soga blanca común. Sus manos estaban atadas frente a ella con una bandana roja. Fue amarrada, violada, estrangulada, golpeada en la frente y arrastrada por la tierra. Parecía que el asesino había vuelto a su antiguo patrón. Pronto se identificó a la mujer por sus huellas dactilares como Karen Disfern, de 28 años, criada en un hogar acaudalado de los suburbios. Había muerto como una prostituta destrozada por las drogas. Se le vio con vida por última vez la mañana del día que la asesinaron. Y por si no fuera poco vincular al asesino con el crimen, el investigador Steve Cribb observó fibras trilobales rojas de alfombra en el cuerpo de Karen. Había desarrollado un sexto sentido para encontrarlas. Cuando sabes lo que buscas, casi lucen como luciérnagas en las víctimas. Pero para personas comunes que traten de encontrarlas, incluso para otros investigadores que no están buscándolas de ese tipo, no las verían, pero se convirtieron en un factor tan importante de la investigación que cuando íbamos a una escena del crimen, una de las primeras cosas que buscábamos eran las fibras de la alfombra. En el laboratorio del FBI, el experto en fibras comparó estas con las encontradas en las otras escenas del crimen. Coincidían. Ahora tenían 5 casos ligados a un solo asesino, pero aún no había un nombre, ni un rostro y nadie a quien arrestar. Es muy frustrante cuando sabes que alguien morirá porque aún no has detenido al sospechoso. Tienes la información para saber lo que está haciendo, pero no la suficiente para atraparlo en la multitud si te lo encontraras caminando en un centro comercial. Tienes que recordar, en estos casos nos preocupa que si no atrapamos al sujeto, si no lo hallamos pronto, va a asesinar a alguien mañana o al día siguiente. Y fue lo que ocurrió. 2 semanas después, en Halloween, apareció otra víctima. Un constructor que cavaba una zanja encontró los restos momificados del cuerpo de una mujer. Terry, Baker, Latimer y Cribb llegaron a la escena del crimen. El médico forense estimó que el cuerpo había estado allí cerca de un mes. El cuerpo estaba muy descompuesto. Identificarlo requeriría medidas especiales. El laboratorio del FBI necesitaba ablandar la piel de las manos para obtener las huellas dactilares. Por más difícil que fuera identificar a la víctima, los detectives reconocieron de inmediato al asesino. El cuerpo se había momificado por completo. La cabeza se había separado por la acción de los animales. No había ataduras vinculadas, ni ropa. Y entonces, con tan solo mirar el cuerpo, supimos que era él de nuevo. Ya teníamos el presentimiento al ver las escenas del crimen, al ver un cuerpo tras otro, de que era el mismo asesino. Y de hecho lo era. Luego, el domingo 4 de noviembre a las 7:30 de la mañana se recibió una llamada en la policía de Tampa que parecía no estar relacionada. Un hombre reportó que su hija había sido secuestrada y violada. Lisa McVeigh, de 17 años de edad, salía de su trabajo en la tienda de donas Krispy Kreme en su bicicleta. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. Un hombre la sacó de su bicicleta, la arrojó dentro de su auto y condujo. Le apuntó con un arma, reclinó su asiento para que nadie la viera y le dijo que se quitara toda la ropa.
La llevó a su apartamento amordazada y atada. Ya había sido abusada sexualmente antes y sabía cómo leer los estados de ánimo de un agresor. Lisa percibió que resistirse podría hacer enojar a este hombre, así que con calma hizo lo que él quería. Lisa memorizó todo lo que pudo de su entorno. Al principio husmeó por debajo de la venda. Luego, cuando le quitó la banda de los ojos, vio todo, incluyendo su rostro. Estaba segura de que ahora no le dejaría ir con vida. La llevó a su habitación y la violó varias veces durante 24 horas. A veces se dormía, pero sabía que estaba armado y que la mataría si trataba de irse. Después de todo un día cautiva, el hombre le dijo a Lisa que se duchara. Luego le dio algo de ropa y le preparó un sándwich. Para su sorpresa, le dijo que la llevaría a su casa. Alrededor de las 3 de la mañana condujeron hacia su vecindario. En el camino se detuvo en un cajero automático a retirar dinero para comprar gasolina. Husmeando desde debajo de la venda, Lisa siguió memorizando detalles. Un hotel Howard Johnson, los letreros del camino, la palabra Magnum en el tablero del auto. Al final la liberó cerca de su hogar. Luego de que el padre adoptivo de Lisa denunció el secuestro, los policías de Tampa la entrevistaron. Bien, quiero saber todo lo que sucedió la noche en que saliste del trabajo y voy a grabarte. Se sorprendieron por todo lo que recordaba y por su determinación para atrapar al violador. Siempre salgo del trabajo cerca de la medianoche. Subo a mi bicicleta. Aunque Lisa no fue asesinada, existían muchas similitudes con los casos de Hillsborough. El secuestro, la violación, la constitución física del hombre y su color de cabello, incluso el color rojo en el interior del auto. La policía de Tampa envió el suéter de Lisa al laboratorio del FBI. Llenamos el laboratorio del FBI con cosas para comparar las muestras de fibras. Cosas de violación, de agresión, lo relacionado a un crimen sexual violento se enviaba al laboratorio del FBI para comparar las fibras. Mientras tanto, una semana después de encontrado el último cuerpo, llamaron a los detectives del condado de Pasco a otra escena del crimen. El 6 de noviembre de 1984 encontraron el cuerpo de una mujer en la misma carretera que la cuarta víctima, Chanel Williams, solo que esta vez estaba hacia el norte, en el cercano condado de Pasco. Los detectives de Pasco llamaron a los detectives de Hillsborough a un terreno vacío cerca de un parque de casas rodantes. El cuerpo estaba en un condado distinto, pero las ataduras y las fibras todas eran muy conocidas. Aunque el cuerpo se descompuso casi hasta los huesos, la correa de la tora aún estaba atada alrededor del cuello. Esto parece un cordón de zapato. Había otra atadura en un hueso del brazo. Cerca del cuerpo de la mujer estaban su blusa, ropa interior y algunas joyas. Los huesos estaban esparcidos en casi 1 hectárea. Cuando el médico forense armó las piezas, parecían pertenecer a una mujer blanca y joven. Luego la identificaron como Virginia Johnson, de 18 años de edad. Ginny dividía su tiempo entre Connecticut y Florida, donde trabajaba como prostituta. Había desaparecido de camino a comprar unos cigarrillos unas 3 semanas antes. Después de todo ese tiempo, parecía imposible, pero el laboratorio del FBI encontró una única fibra roja y lustrosa en el cabello de Ginny Johnson.
Durante esa semana, el 12 de noviembre, otra jurisdicción fue presa del asesino. Se encontró un cuerpo en una pendiente alejada de North Orleans Road, dentro de los límites de la ciudad de Tampa. Cuando llegaron Terry y Baker, encontraron a una mujer joven y blanca desnuda, solo con sus panties hasta las rodillas. Estaba boca abajo. Cuando la voltearon, la policía sabía por su rostro ensangrentado que fue golpeada de forma salvaje y que había luchado. Tenía marcas de ataduras en la parte delantera de su cuello y en ambas muñecas y brazos, pero no encontraron ninguna soga. Sus pantalones vaqueros y su camisa de flores estaban cerca de su cuerpo. Los detectives Baker y Cribb de inmediato vieron algo incrustado en el pantalón, pequeñas fibras rojas. En el bolsillo del pantalón estaba la licencia de conducir de la víctima, Kim Mary Swan, de 21 años, una estudiante de medio tiempo y a la vez bailarina exótica. La vieron por última vez saliendo de una tienda cerca del hogar de sus padres la tarde anterior. Parecía que el asesino había salido de la carretera y arrojado el cuerpo fuera del auto. Había marcas de neumáticos en la grama cerca de la carretera. Más tarde coincidirían con los moldes que tenían. El asesino estaba aumentando el ritmo de sus asesinatos y la cuenta ya era de 8 cadáveres. Terry y Baker estaban desesperados. Condujeron hasta Atlanta para conocer al detective que ayudó a resolver el caso de Wayne Williams, un asesino en serie responsable de 27 asesinatos. Era porque no queríamos hacerlo público. En el 84, ¿qué haces cuando tienes 15 o 20 cuerpos y no tienes a un sospechoso que esté bajo custodia? ¿Qué haces? Estábamos sentados en su oficina descubriendo eso y durante el curso de la conversación el teléfono sonó y la llamada era del FBI en Washington. Y el laboratorio del FBI nos informaron que habían encontrado una coincidencia en la evidencia de fibra enviada de un caso de violación. Y me puso una venda en los ojos. Ese caso resultó ser el secuestro y violación de Lisa McVeigh. Una semana antes, la policía de Tampa llevó la ropa de Lisa al laboratorio del FBI, donde los expertos encontraron fibras rojas trilobales de alfombra en su suéter. Era la oportunidad que habían estado esperando. De inmediato, Terry tomó un vuelo de regreso a Tampa. Formó un grupo de trabajo con oficiales de las oficinas del alguacil del condado de Hillsborough y de Pasco, del Departamento de Policía de Tampa, el Departamento de Fuerzas Policiales de Florida y con el FBI, junto con los detectives de Tampa, que ya trabajaban en el caso de violación. Luego los dividió en grupos, cada uno con una tarea diferente. Iniciaron una cacería masiva. Se desplegaron patrullas en todo el norte de Tampa. Buscaban el apartamento del asesino y su Dodge Magnum rojo. La información de Lisa McVeigh fue su hoja de ruta. El personal adicional y los recursos aportados por el grupo de trabajo ayudó a reforzar la búsqueda del secuestrador de Lisa McVeigh. Debido a que el criminal utilizó un cajero automático, un equipo de investigadores confiscó los registros bancarios del 4 de noviembre de todos los cajeros automáticos locales. Otro equipo solicitó una lista detallada de todos los Dodge Magnum en el condado de Hillsborough, casi 500 autos. Luego compararon los registros bancarios y la lista de dueños de un Magnum buscando un nombre que coincidiera. Y lo único que observé al comparar ambas listas fue el nombre que resaltó en ellas, Robert Joe Long. Tenía una transacción de dinero del cajero automático en la madrugada. También era el dueño comprobado de un Dodge Magnum. Además, temprano ese mismo día, un grupo de trabajo de Tampa divisó un Dodge Magnum rojo en la avenida Nebraska, la zona de casa del asesino. Los detectives detuvieron el auto. Le dijeron al conductor que estaban buscando a un sospechoso de robo. Lo identificaron por su licencia como Robert Joe Long. Le tomaron una foto y escribieron un informe de campo. Cooperó en todo, pero no les permitió revisar su auto. Por supuesto, se comunicaron con la sede del equipo de trabajo cuando hicieron la detención. Y les dijimos que continuaran y se quedaran con él, que vigilaran el auto una vez que se fuera, y armamos un equipo de vigilancia para no perderlo de vista. Mientras tanto, se armó un grupo de fotografías, una serie de fotografías en las que colocamos una foto de él.
Ese grupo de fotos se le mostró a Lisa, quien lo observó y dijo, él fue quien me secuestró, y señaló a Bobby Joe Long. El teniente Terry tenía a su hombre, pero no podía arriesgarse a cometer un error con un arresto apresurado. Necesitaba tiempo para obtener garantías y organizar a su equipo. Para garantizar la seguridad pública, Terry ordenó una vigilancia continua sobre Long. Las unidades siguieron cada movimiento de Long en autos no identificados. Tal vez sintió que estaban tras su rastro porque comenzó a limpiar la casa. Los oficiales recogían lo que desechaba. Incluso cuando aspiraba su auto, la policía retiraba lo que aspiró. Incautaban todo lo que Long pensó que estaba destruyendo. Después de rastrear por meses a un asesino fantasma, el grupo de trabajo no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Menos de 24 horas después de que Lisa McVeigh identificara a Bobby Joe Long, se elaboró un plan para arrestarlo. El grupo de trabajo entró en acción. Siguieron a Long a una sala de cine. Mientras miraba la película, los detectives encubiertos lo observaban a él. Long pareció no estar al tanto de que estaba rodeado. Estábamos sentados en la sala de estrategia que construimos en el centro de operaciones y todo estaba sucediendo muy rápido. Teníamos un equipo de vigilancia dentro de la sala observándolo. Había un equipo de vigilancia afuera vigilando su auto. Pero surgían dudas. ¿Es el sujeto que hemos estado persiguiendo durante 8 meses? ¿El sujeto que ha estado matando a estas mujeres? Le dijimos al equipo de vigilancia de afuera, escuchen, no importa lo que hagan, vayan a su auto. No me importa si tienen que arrastrarse, hagan lo que sea, vayan al auto y díganos qué tipo de neumáticos tiene el auto. El equipo de vigilancia regresó y nos dijo, oigan, el auto tiene neumáticos Goodyear Viva. Todos de goma negra, pero hay un neumático extraño de marca Vic o Vogue, algo así en el auto. Tan pronto lo dijeron, lo supimos. Cuando nos detuvimos, vimos el auto, vimos el neumático Vogue, que era similar al molde de neumáticos que hicimos. Vimos el asiento reclinable, la fibra de alfombra roja. No existía duda, era el sospechoso correcto. Terry dio la orden de arresto. Los detectives siguieron a Long cuando salió del teatro. Nunca lo perdieron de vista. No sabían si estaba armado, así que cuando se acercó a su auto lo sometieron. ¡Al suelo! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! No se resistió. ¡No me estoy resistiendo! ¡No me estoy moviendo! ¡No me estoy moviendo! Estaba en el suelo cuando me acerqué a él y coloqué mi placa cerca de su rostro. Me identifiqué como asistente del alguacil y le informé que estaba arrestado. Llevaron el auto de Long al garaje de la oficina del alguacil del condado de Hillsborough. Steve Cribb de inmediato arrancó un trozo de la alfombra y se lo llevó a un experto en fibras del FBI que llegó de Washington. Comencemos. Enciende la grabadora. Mientras tanto, Randy Latimer y miembros del equipo de trabajo interrogaron a Bobby Joe Long, quien renunció a su derecho a un abogado. Sufrió algunas cortadas en sus manos y brazos. ¿Ya fueron atendidas? Sí, así es. Estaban bien preparados luego de consultar con la Unidad de Ciencias del Comportamiento de la Academia del FBI sobre cómo llevar a cabo el interrogatorio. Pues solo un asesinato común. La estrategia era comenzar solo con Lisa McVeigh. Long confesó de inmediato. Bueno, fui hasta allá y... Después de admitir el secuestro y la violación de Lisa McVeigh, hablamos sobre por qué la dejó ir, lo que ocurría en su mente y lo que sucedió. Luego le pregunté acerca de las prostitutas, si alguna vez recogiste alguna prostituta. Él me dijo en Miami. Le pregunté, ¿y por aquí? Me dijo que, bueno, podría haberlo hecho. Y le hablaron sobre los asesinatos. Al principio negó haberlos cometido.
Mientras la entrevista proseguía, el experto en fibras del FBI examinó la alfombra del auto de Long. Comparó esta muestra con las demás. Era el momento de la verdad. Tan pronto como las pusieron bajo el microscopio, el agente del FBI llamó y dijo, bingo, coinciden. Las fibras de la alfombra coinciden con todas las escenas del crimen. Así que puedes retomarlo desde este punto. Un momento, por favor. Terry le contó a Latimer la noticia. Después Latimer se lo explicó a Lon. Le contó sobre las fibras y lo que significaba, sobre el cabello castaño de Lon, encontrado en la escena del crimen, y el neumático Vogue. Latimer le hizo entender a Lon que cuando encontraron el segundo cuerpo ya estaban persiguiéndolo. ¿Qué puedo decir? Solo sucedió. La evidencia era abrumadora. Bajó la mirada, tenía las piernas con las rodillas algo separadas y miró a sus pies y dijo, sí, lo hice. Y yo dije, ¿qué hiciste? Y respondió, yo maté a todas las chicas, todas esas chicas del periódico. Y luego revisamos cada uno de esos casos. Long describió cada asesinato en una conversación grabada. El interrogatorio duró 5 horas y media. Bobby Long no mostró ni emoción ni remordimiento. Fue solo una conversación normal como la que estamos teniendo tú y yo aquí. Al final, no recuerdo si fui yo o Bob Price que le preguntamos por qué lo hizo. Él dijo que era su secreto y que se lo llevaría a la tumba. Durante el interrogatorio, Long confesó un 9º asesinato. Para encontrar el cuerpo tienen que seguir a la derecha, luego a la izquierda. Cuando los detectives encontraron sus restos, también encontraron más fibras pequeñas de la alfombra roja. Identificaron a la víctima a través de sus registros dentales como Vicky Elliott, una camarera de 21 años. Long también ayudó a identificar a su 6ª víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en Halloween. Kimberly Hobbs, de 22 años, era conocida con el nombre de Sugar. Su novio la vio por última vez cuando ella se subió a un Chrysler Córdoba marrón, quizás el Dodge Magnum rojo de Long. Agradezco a los miembros. Tarde esa noche, el teniente Terry convocó a una conferencia de prensa. Luego de pasar meses tras un presunto asesino, Los medios pensaron que la policía anunciaría otro cuerpo. Se sorprendieron por el arresto. ¿Desde cuándo tienen a este sospechoso? Bobby Joe Long, y ha sido acusado por 10 cargos de homicidio de los últimos 6 meses en los condados de Hillsborough, Pasco y la ciudad de Tampa. Fue arrestado sin problemas y confesó cometer los asesinatos que se estaban investigando. Inicie la ronda de preguntas, por favor, 1 a 1. Abre la celda 5. En los días siguientes, los detectives de Hillsborough se dieron cuenta de que no eran los únicos que perseguían a Lon. Miembro de la unidad especial del detective Charles Troy del condado de Pasco, se tropezó con estas novedades. Se dio cuenta de que Lon encajaba con la descripción de un hombre que había violado a una mujer de Pasco meses atrás. Troy recorrió el apartamento de Long para encontrar pruebas. Encontró un álbum lleno de fotografías de mujeres desnudas, incluyendo a la víctima de violación. En prisión, Long confesó y presumió sobre el crimen. Los detectives también encontraron ropas y joyas de otras víctimas de Long. Es una peculiaridad común de los asesinos en serie, guardar fotos u otros trofeos de aquellos a quienes asesinan.
Pronto los detectives se dieron cuenta de que Lon era el violador de los anuncios clasificados. Llamado así por su modus operandi, Lon respondía a avisos clasificados de mujeres que vendían camas y otros muebles, y cuando lo dejaban entrar las violaba de manera brutal. Nunca lo habían detenido. Lon pudo haber violado a más de 50 mujeres de Florida en los años 70 y 80, algunos incluso durante su ola de asesinatos. Ahora con Lon en prisión, los detectives reflexionaron sobre las lecciones aprendidas. Se demostró la importancia de la evidencia física y de los rastros de evidencia. Se demostró la importancia del trabajo del laboratorio y lo que pueden hacer por ti. Y el esfuerzo que tienes que poner en las escenas del crimen. Las horas que necesitas pasar allí, no puedes apresurarte. Solo tienes que ser concienzudo, tomarte tu tiempo y ser profesional en lo que haces. Porque a menudo la respuesta está delante de ti. Y la mancha más mínima, la información más pequeña, puede ser la única clave que descifre el caso. Mientras los detectives se preparaban para el fin de semana de Acción de Gracias, pensaron que la espeluznante serie de asesinatos de 8 meses al fin había quedado atrás. Recogieron las cajas de evidencia y esperaban volver a algo parecido a la normalidad. Pero incluso esos días festivos parecían no querer llegar. El jueves de Acción de Gracia, una pareja encontró una calavera, huesos y algo de ropa. Al igual que 3 pedazos de cuerda, incluyendo una atadura en forma de correa. Él realmente disfrutó el dolor, la tortura, el tormento y el control que ejerció sobre sus víctimas. Se ve en las primeras escenas del crimen que revisamos. Había una correa atada a sus cuellos para ahorcarlas hasta dejarlas inconscientes, y cuando despertaban, él seguía allí sobre ellas, violándolas y torturándolas. Es allí donde el señor Long encontraba su diversión. ¿Matar? Para eliminar un testigo. Podía hacerlo sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de problema. Cuando un dentista forense relacionó el cuerpo con una denuncia de personas desaparecidas, Long confesó. La víctima era Artie Sandwick, una joven de 18 años a punto de casarse, que había desaparecido de una calle del noreste de Tampa el 28 de marzo. Estuvo desaparecida durante 8 meses. De forma irónica, Wick fue la primera víctima que sometió, pero la última en ser encontrada. Ella elevó el número de asesinatos a 10, pero Terry siempre ha creído que había más. Estoy seguro de que ha matado a otras mujeres, a otras personas. ¿Hallaremos esos cuerpos? ¿Sabremos de esos casos? No sé si lo haremos alguna vez. Bobby Joe Long nunca fue condenado por las violaciones de los clasificados, en parte porque el estatuto de limitaciones había expirado para el momento en que fue atrapado, pero sí recibió 6 cadenas perpetuas y 693 años por sus ataques a mujeres en 1984 y 1985. Por los asesinatos de Hillbrook y la violación de Lisa McVeigh, Long recibió 33 cadenas perpetuas. Fue condenado a muerte por los homicidios de Virginia Johnson y Michelle Sims. Después de las sentencias, Long abandonó el tribunal silbando una canción. El señor Long es una máquina de matar. Se volvió muy competente en lo que estaba haciendo, muy hábil en eso. Y si el señor Long alguna vez sale de prisión, solo hay que seguir el rastro de sus otros cuerpos, sus otras víctimas, porque matará de nuevo. Lo disfrutó. Long permanece en el corredor de la muerte en Florida, sin una fecha establecida para su ejecución.